Le diario a Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno federal. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Aquí también conmigo Paola Barquet. Jesús, pues Buenas noches, Paola. nos alcanzó ya este fenómeno, Jesús. Toda la tarde hemos estado viendo filas de personas de 1 hora, en algunos casos en el Estado de México ya personas a pie, diciendo que quieren asegurar el abasto de gasolina, en algunos casos estaciones cerradas. ¿Qué reporte puede dar el gobierno federal a esta hora de esta situación, Jesús? Bueno, que la situación está localizada en algunos puntos. Es verdad que hay filas de autos en ciudades como Guadalajara, Zapopan, Toluca, Morelia y algunos otros estados. Pero la situación en la Ciudad de México es hay gasolina suficiente. Hay algunas estaciones de gasolina que han dejado de surtir algún tipo de combustible, ya sea premium o magna o diésel, pero esto en las próximas horas se va a normalizar en estos centros de distribución que agotaron sus existencias. ¿Se va a normalizar, Jesús? ¿Hay un estimado de esto? Porque es lo que mucha gente nos pregunta. ¿En cuánto tiempo se normaliza la situación? En la Ciudad de México, como en el Valle de México, la situación no es grave y se va a normalizar en las próximas horas. Lo que se considera es que en algunos estados todavía va a faltar unos días para que se normalice esta situación, pero estamos calculando que en los próximos días ya se normaliza esta situación. Jesús, sin caer en temas de semántica o lingüísticos en específico, ¿por qué decir que no hay desabasto cuando sí se está presentando un problema de este suministro de combustible? Como bien lo dices, es un problema de suministro, de distribución. Cuando hay a veces, la palabra abasto es que no hay ya suficiente material o combustible para atender la demanda. En estos momentos las existencias Pemex de combustible, de gasolina magna, premium, diésel, es suficiente para abastecer la demanda nacional. Por eso se dice que no hay desabasto. Lo que hay es un problema de transporte y de distribución. Le preguntábamos anteriormente, buenas noches, le preguntábamos anteriormente a Fernando González, al vicepresidente de Onexpo, si esta decisión podía ser reversible viendo pues la dificultad de abastecer vía pipas y si la idea es regresar al abastecimiento vía ductos como normalmente se hace, pues por la dificultad de la logística. ¿Esto va a regresar a la normalidad? Bueno, como todos sabemos, el transporte por ductos es la forma más eficiente y barata de transportar combustibles o gas. Esto pues es digamos lo que en el futuro se volverá a hacer una vez que se asegure que digamos los ductos son seguros y que no va a darse este fenómeno de del huachicoleo. Ahora, cuando nos dice seguridad, ¿se refiere también a los elementos del ejército que van a estar vigilando los ductos? ¿Ellos van a estar ahí de manera permanente y en cuántos puntos lo harían? Bueno, los ductos cuentan con tecnología suficiente para determinar y detectar cualquier fuga o en este caso extracción ilegal de combustible. Se está afinando todo el sistema de seguridad porque se había vulnerado completamente la seguridad de los ductos. Se tiene datos de cómo, a pesar de que en el sistema de monitoreo se había detectado que había disminución de la presión, que es la manera en cómo se puede detectar estas fugas o extracción ilegal, no se cerraban los ductos, se mantenían abiertos y seguía el saqueo de combustible. Sí, ahora se está afinando todos los temas de seguridad, monitoreo y se están sobre todo revisando los ductos mismos para encontrar los puntos donde existe esta extracción ilegal, que ya no es pinchar un tubo, sino realmente se trata de un sistema industrial de extracción con instalaciones profesionales y técnicamente sofisticadas. Jesús, ¿cómo se está haciendo este suministro con las pipas únicamente de Pemex o se está teniendo que contratar pipas externas para poder cumplir con la demanda? Bueno, en algunos casos por la urgencia sí se ha, digamos, recurrido a otro tipo de transporte, tanto de pipas que cuenten los gobiernos de los estados como en algunos casos de los propios gasolineros, de los empresarios de la gasolina. Entonces,
sí se está recurriendo al transporte. Pemex cuenta con transporte suficiente, pero para atender la emergencia sí se está recurriendo en algunos casos a un transporte que no sea de Pemex. Jesús, a pesar de esta información que han estado dando, que el propio presidente ha estado reiterando en sus conferencias matutinas, de los comunicados de Pemex, de los tweets, de los comunicados en redes sociales, pues hay gente que sigue preocupada y que esta noche piensa que mañana no va a poder transportarse, o en el caso de taxistas, choferes, etcétera, que no van a poder trabajar. ¿Cuál sería el mensaje del gobierno federal esta noche a estas personas? Primero, que hay que guardar la calma, que no hay que recurrir a compras extraordinarias, que en la mayoría del territorio nacional el abasto de combustible está garantizado en las propias gasolineras, que la situación de escasez en algunos puntos de venta está localizado en algunos estados y sobre todo en algunas regiones de estos estados, de los 7 estados que se han mencionado. Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno federal, ¿han detectado ustedes que alguien esté abusando de esta situación? Todavía no, pero hacemos un llamado a los distribuidores, a los ciudadanos, a no caer en este tipo de prácticas que pues realmente son un delito y es un abuso para los consumidores. Creemos que llenando el tanque un vehículo es suficiente para mantener digamos, en circulación el vehículo, y que va a haber para la siguiente recarga de combustible ya suficiente combustible en las gasolineras, de tal manera que no es necesario llenar bidones o tambos como mencionaban en su programa. Creo que es importante esto, y sobre todo no recurrir ni al combustible ilegal que todavía puede existir por ahí, sí, pues como al hecho de especular con esta situación. Hay que entender y comprender que se trata de un operativo para poder recuperar, digamos, evitar el robo de combustible y de esta manera recuperar los recursos que se están, digamos, yendo por esta tipo de actividades ilícitas y que, bueno, tienen un costo muy alto para el país. Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno federal, gracias por esta llamada para el Telediario. Muy buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por su interés. Gracias. Y sobre todo, pues mantener la calma, creo que eso es lo más importante. Muy gracias. Bien. Gracias, Jesús. Hasta luego. Bueno, ahí está ya la versión que nos preguntaban, que nosotros pedíamos también por parte de las autoridades federales, el propio vocero que entra y dice que sí, en la Ciudad de México, en el Valle de México, el suministro se va a regularizar en las próximas horas. No dio un estimado, dijo en las próximas horas, y hace este llamado para evitar las compras de pánico, evitar ir a hacer fila a las gasolinerías. Así es.